Buenas tardes, señoras y señores. En cualquier momento de la disertación, llamémosle así, pues igual se me ocurre tutearles, ¿eh? Pierdo el usteo y paso al tuteo. Así que no se extrañen y de antemano les digo que me puede pasar. Pero ustedes me van a disculpar, ¿verdad? Hoy estamos ya muy metidos en el calor, ya el verano está llamando a la puerta y tal, pero sin embargo el clima, en mi opinión, el clima español hoy, no me refiero al meteorológico, me refiero a los otros climas, que hay varios climas, pues no cabe duda que es un clima para mí como mínimo, muy caliente, muy caliente. Bueno, van a permitirme que yo haga una extrapolación, me vaya un poquito lejos, pero luego vengo cerca del todo, al momento presente, e incluso avanzando un poquito el próximo futuro, el muy próximo futuro. Hubo un filósofo alemán muy famoso llamado Guillermo Federico Hegel. Guillermo Federico Hegel, un gran filósofo alemán. Ya saben ustedes que los alemanes en filosofía siempre han sido una potencia, ¿verdad? Bueno, pues este filósofo decía: Persia es la luz, la India el sueño, Grecia la gracia, Judea la dignidad, el cristianismo, ¿verdad? Roma el mando, la autoridad, la gestión. Y añadía, y Occidente la inteligencia. Sin que yo quiera menoscabar a los chinos, a los indios, etcétera, etcétera, pero esto es lo que decía Hegel, que Occidente es la inteligencia, ha hecho ese recorrido, ¿verdad? Y esto me trae a mí a lo siguiente. Si Occidente es la inteligencia y España es Occidente, y según algunos famosos autores, literatos, filósofos también, pues España es la principal nación de Europa, la primera nación de Europa, por muchos conceptos. Bien, ahora me voy a otro lado de la historia. En su día, cuando Roma vino a la península ibérica, Hispania, tiene muchos nombres, Iberia también se puede decir, ¿verdad? Cuando vino Roma, vino el año 218 a.C., más o menos. Y estuvo aquí hasta el siglo V, pero lo que fue la conquista de la península ibérica, de Iberia, de Hispania, como llamaban ellos, lo que fue la conquista duró pues 200 años aproximadamente, del 218 a.C. al 18-19 también antes de Cristo. Y que duda cabe, señoras y señores, que... Una pausa, Jesús, ¿puedo? ¿Qué deseo decir con lo que estoy exponiendo? Pues que sencillamente a los romanos les costó conquistar Hispania, la península ibérica, les costó 200 años. ¿Qué demuestra eso? Pues el carácter de España, de Hispania. ¿Cuál es el carácter de Hispania? Pues que somos un pueblo con mucha vitalidad, un pueblo con mucho sentido del deber, un pueblo que se sacrifica hasta extremos absolutamente indecibles, un pueblo valeroso, un pueblo tenaz, pero que tenemos grandes cualidades para lo que es la guerra. Para eso tenemos grandes cualidades, pero claro, es necesario también tener cualidades para lo que no es la guerra, lo que es la paz. Bien, yo deseo a continuación decir lo siguiente. Tanto es así que en tiempos de Fernando el Católico, del rey Fernando, vino a España el embajador de su Serenísima Florentina, vino a España y venía, pues eso, delegado para ser representante de su Serenísima Florentina en España. Y le preguntó a Fernando de Aragón, le preguntó: Majestad, al esposo de Isabel la Católica, todo el mundo lo sabe perfectamente, le preguntó: Majestad, ¿cómo son los españoles? Y le contestó el emperador, Fernando de Aragón, Fernando Católico, le hizo esta pregunta y él le contestó: pues los españoles son un pueblo muy apto para la guerra, siempre que estén
unidos. Y he aquí, señoras y señores, la cuestión que nos trae al momento presente, pero que aún deseo seguir un poquito más todavía atrayendo la historia hacia el momento presente. He dicho que el quid de la cuestión para los españoles es la unión. Bien, ¿podemos seguir? ¿Y por qué digo la unión? Porque si Fernando de Aragón se dio cuenta de que éramos muy buenos para la guerra, pero siempre que estuviéramos unidos, lo que quería decir que el problema de España es la unión. ¿Y por qué es la unión? Pues sencillamente porque hemos demostrado a través de la historia que hemos sido capaces de hacer grandes hazañas, grandes pues, aventuras, que no hace falta decir ni mucho menos que tuvimos grandes navegantes, grandes exploradores, grandes guerreros también, ¿verdad? Grandes conquistadores, evangelizadores, poetas, literatos, dramaturgos, de todo, pintores, de todo. Pero siempre funcionamos de modo independiente, cada uno por su lado, y ahí está el error. Y más de un europeo importante, pues bueno, vamos a ver, puedo citar ahora mismo aquí, por ejemplo, Nietzsche, Guillermo Federico Nietzsche, no, Friedrich Wilhelm Nietzsche, dijo lo siguiente, que los españoles habíamos cometido, según él, un pequeño error, y es que aspirábamos demasiado, es decir, avanzábamos mucho, queríamos mucho, palabras textuales de Nietzsche, deseábamos mucho. Pues sí, claro, le doy la razón a Nietzsche, deseábamos mucho. ¿Pero por qué? ¿Por qué deseamos mucho los españoles? Porque los españoles siempre hemos tenido ánimo de trascendencia, ánimo de ir hacia adelante, ánimo de ser los primeros en todo lo que fuera. ¿Por qué? Por la vitalidad que tenemos y porque además tenemos, que nadie se moleste, que nadie a estas alturas esté buscando aquí aspectos que no pretendo. Se dijo y se dijo que España tenía un quiz divino, un algo especial que no tenían otros pueblos. España tiene lo que se llama raza, la raza. No todos los pueblos pueden decir eso. Yo diría que, pues, en Europa yo creo que ninguno. La raza española. Bien. Y quiero yo rebatir a Nietzsche nada más y nada menos, un gran filósofo alemán, nada más y nada menos, diciendo lo siguiente: pues verá usted, no hemos deseado demasiado, no hemos querido demasiado, no, es que somos así. Es que nuestra línea de conducta, nuestro comportamiento, yo diría que nuestro espíritu es de ir siempre hacia adelante, hacia lo desconocido, ir siempre a más, a más, a más. ¿Por qué? Porque tenemos una vitalidad que obviamente, dicha vitalidad es el resultado de la de razas, pueblos, civilizaciones que han pasado por España. ¿Qué duda cabe que en nuestro cuerpo llevamos todos la sangre de tantos y tantos y tantos pueblos que han estado en España? Han estado en España, pues, árabes, godos, visigodos, pues romanos, por supuesto, árabes también, que duda cabe también. Es decir, que somos un conglomerado, un resumen, pero un resumen maravilloso, maravilloso de razas, de pueblos, de culturas, de civilizaciones, de espíritus. Eso es lo que somos. Y como somos eso, no es que quisiéramos ir demasiado lejos, es que somos de ir demasiado lejos. Porque si no vamos demasiado lejos, es que no somos nada. El español es algo si va hacia adelante siempre. Si no va hacia adelante, si el español se para, malo. Y si no persigue ideales altos, nobles, limpios, desinteresados, generosos, esforzados, selección en una palabra, excelencia en una palabra. Y esto lo han dicho famosísimos escritores españoles. Pues he citado a Nietzsche, pero puedo citar también Stendhal, por ejemplo, y tantos, Chateaubriand, por ejemplo, también lo puedo citar, y ingleses muy importantes que llegaron a decir que somos el pueblo, primero, más importante de Europa.
Y digo más, permítanme ustedes que yo haga también un avance, porque español soy. Vengo de todo ese recorrido, ¿verdad? Como ustedes. Y yo les digo lo siguiente, yo estoy absolutamente convencido, no sé si seré convincente, pero por supuesto yo me lo creo, convincente, de que tenemos un inmenso futuro por delante. Mientras que Europa, desde mi punto de vista, en su gran egoísmo, no lo tiene tan grande. Hombre, si Europa está unida, como debe estar, como debiera estar, y cuanto antes esté, mucho mejor, porque vamos hacia la unión, vamos hacia los, digamos, agrupación de intereses, de voluntades, de proyectos. Permítanme que haga una pequeña retroacción. Pues bien, en ese momento, pues debo añadir, hablando de Fernando de Aragón, debo añadir que hemos sido la nación que ha hecho nacer, de la cual han nacido veintitantas naciones más. ¿Qué pueblo puede decir eso? Les hemos dado a estos pueblos, por supuesto, hermanos nuestros ya somos hermanos. Por supuesto, padres, hijos, hermanos, ya somos hermanos. ¿Qué duda cabe que a estos pueblos que hemos hecho nacer, a estas naciones, veintitantas naciones, que otra, salvo Roma en su día también sí hizo nacer muchas naciones, pero Roma y España son pues las dos únicas naciones en el mundo, desde mi punto de vista, de la historia, que ha sido capaz de crear tantas y tantas y tantas naciones. Bien, pues les hemos dado a estas naciones, les hemos dado idioma, les hemos dado religión, por supuesto, porque supongo que a estas alturas de la humanidad nadie estará tan distraído, tan despistado, que crea que no hay en el ser humano un lado espiritual. Y el lado espiritual es el que asemejamos a las religiones, que son, por supuesto, necesarias, siempre que sean pacíficas, no sean agresivas, por supuesto, porque ayudan a los gobiernos, las religiones ayudan a los gobiernos, ¿a qué? Pues a darle a la sociedad la debida cohesión. Bien. Pero he aquí que actualmente, hoy en día, nos encontramos con una irregularidad, con una, yo llamaría, fallo, inconveniente, problema, error, sobre todo error, si no algo más, pero como mínimo error. ¿Cuál es? Pues que sencillamente parece ser que no nos sabemos entender, que no sabemos convivir. Y hay en España, que todos sabemos, hay ciertas partes de España que unas se dicen independentistas, otras separatistas, otros se dicen pues nacionalistas, y todo esto viene a traer a la situación de que España hoy tiene necesidad de algo de lo que se está careciendo. España hoy carece de un liderazgo moral, es decir, de que haya unas personas en los puestos clave que tengan, por supuesto, altos ideales, ideas claras, sentido del Estado, proyección histórica, y no se queden en lo pequeñito, en lo insignificante, porque ya lo dijeron grandes autores, grandes literatos europeos, que los españoles nos faltan muchos detalles pequeños, de los que Europa abunda y presume de esos detalles pequeños. Detalles que en el fondo son pueriles, son medio insignificantes, pero que en las grandes ideas y en las grandes verdades, España no tiene límite. Y España tiene un gran futuro. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de que en el mundo haya referencias, yo diría, ideales. Referencias de ideales sólidos, fuertes, ideales que lleven adelante a las naciones, que lleven adelante a los pueblos. Bien, pues ya llegamos a donde yo quería o no quería llegar. Quería o no quería. Quería a regañadientes, porque yo no quería llegar a donde voy a llegar. Vamos a ver. Cataluña. Desde el año 1700 más o menos, que ellos iban un poquito con el heredero de la corona austríaca, de la monarquía austríaca, y el resto de España iba con la borbónica. Pues ganó la borbónica, desde ese momento
Cataluña no ha sabido admitir que había perdido, que ganaron los otros. Pues no, se dedicó durante siglos a explotar ese sentimiento, a sentirse víctima. Pero para mí no está víctima. Para mí está haciendo de verdugo con los suyos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿dónde se puede hacer más daño a una nación? Pues en la cohesión social, en la unión de las familias, en la unión de las personas. Ahí es donde se puede hacer mucho daño, en creando separatismo, creando separación, creando abismos, creando odios, separando. Ahí es donde se puede hacer más daño. Y ese daño se traduce en que lo paga la economía, lo paga la cultura, lo paga la ciencia. ¿Y qué ocurre cuando la cultura lo paga, la ciencia lo paga, la economía lo paga? Que lo paga el pueblo en general y el pueblo se perjudica. Por lo tanto, digamos, un ideal de separación es absolutamente absurdo. ¿Por qué es absurdo? Pues porque la historia nos ha demostrado que las naciones van hacia la unión de naciones, unión de hemisferios. A eso vamos. Y además, debo de decir algo, yo culpo solamente, exclusiva por ser quien lidera, quien hace que se mienta, quien hace que se ofenda, quien hace que se insulte, quien dice y se desdice, es un señor, don Pedro Sánchez, nada más que él. Porque él a todo lo que tiene a su alrededor lo intoxica, lo destruye. Por supuesto que se destruye también. Y vaya por delante que el fin a don Pedro Sánchez, yo se lo auguro, pero un fin, va a caer de tal manera que se va a levantar polvareda cuando él caiga, y va a caer. Bien. Y venimos ahora ya al momento en que hablamos del perdón. Llámese, tiene muchos nombres, se puede llamar de cualquier manera. Es decir, de que olvidemos lo que el año 2017 han hecho un grupo de catalanes contra la propia Cataluña, la mayoría contra ella, contra España, ofendiendo a España, por supuesto. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que a estos señores, si se les indulta, se está ofendiendo a España. ¿Por qué? Porque se les pone por encima, se les perdona algo que no se puede perdonar, porque además lo grave de todo esto es que es ilegal, porque el Tribunal Supremo ha dicho que es ilegal. Primero, porque no piden perdón. No solo no piden perdón, sino algo mucho peor. Se llama contumacia en el error. Es decir, insisten en que lo volverán a hacer. Pero ¿cómo se puede amnistiar o perdonar o indultar a unos señores que dicen que lo van a volver a hacer? Imagínese usted un señor que mata a alguien, a una niña, por ejemplo, a un niño, por ejemplo, y cuando le juzgan al poco tiempo le perdona y dice, es que lo volveré a hacer. ¿Cómo entienden ustedes esto? Don Pedro Sánchez está admitiendo, sabe perfectamente. Don Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, es una persona muy limitada, con poquito de aquí, muy poco de aquí. Es más, él no tenía que ser presidente de gobierno, porque no reúne capacidades, no reúne de ningún tipo. Que yo sepa, tiene 423 asesores, o algo más, no sé cuántos, los que sean, pero que no hacen falta tantos asesores, con media docena de buenos asesores basta. Y ese señor que se apellida Redondo, Iván Redondo, pues está haciendo un daño inmenso y se están cavando la sepultura. Y por supuesto, yo les digo a los señores socialistas que por favor quítense de encima esta mancha, porque es que Pedro Sánchez está ahora mancillando a España, poniéndola a los pies de los caballos ante Europa. Europa no puede comprender, no puede admitir. Por ejemplo, creo que estos días dijo nada más y nada menos que el señor Oriol Junqueras, ya saben ustedes que es el de Esquerra Republicana, ni izquierda ni republicana, de eso nada, mentira, todo mentira. Dijo ni más ni menos que Oriol Junqueras era como Nelson Mandela. Nelson Mandela, un señor que luchó contra el apartheid en África del Sur y que estuvo 20 y tantos años en la cárcel y que salió de la cárcel y no sembró odio, rencor, revancha, no sembró. Allí estuvo haciéndose abogado, allí se hizo abogado. No, que no hay posible comparación con ese señor y el otro señor que solo saben ofender a España, que además
les digo algo más. Ustedes no tienen futuro ninguno. No van a ser independientes, nunca. Pero es que si en la hipótesis lunática, marciana, de que fueran en algún momento ser independientes, no podrían serlo por razones económicas. Empiezan porque tienen una deuda con España, con el resto de España, de 70.000 millones. Las empresas se han ido y se están yendo de allí. La inversión extranjera no viene a Cataluña. La inversión española no va a Cataluña. Cataluña le falta de todo. Pero de todo, al decir de todo digo, le falta electricidad, le falta agricultura, le falta ganadería, le falta la leche, por supuesto, le faltan cereales, le falta el aceite, le falta de todo. Y lo que producen, si no se lo comprase España, pues no lo podrían vender a nadie porque no es competitivo. Porque en otras partes es más barato. Si no se lo vendieran a España, no podrían. Por lo tanto, económicamente es inviable. Ya creo. Bueno, señoras y señores, queridos amigos y amigas, pues si les parece a ustedes bien, suscríbanse a mi canal de YouTube, ¿no? Creo que hay ahora 23 vídeos ya elevados, ¿no? Así que si lo tienen a bien, suscríbanse, extiendan estas ideas a que, por supuesto, que España tendrá de nuevo gloria, claro que sí. ¿Por qué? Porque los españoles llevamos dentro fuerza, vitalidad, vehemencia y grandes ideales, como siempre los hemos tenido. Es más, yo le auguro a la hispanidad, pueblos de Iberoamérica, España, le auguro un futuro de liderazgo en el mundo. Porque no somos un pueblo egoísta, un pueblo que evita el esfuerzo, que evita... algún día les contaré cómo nos veían en Alemania cuando los españoles íbamos allí o iban allí a trabajar. Cómo se sorprendían los alemanes de que nos marcaban una tarea y la acabábamos antes de tiempo. Había que frenarnos para que no hiciéramos tanto trabajo. Hasta ahí llegamos. Es decir, generosidad, que es lo que el mundo necesita. Y nada más que necesitamos buenos gestores, y que sepan lo que dicen y que digan el mínimo de tonterías posible. Porque ya nos damos cuenta los españoles de lo que es una tontería y lo que no es una tontería, ¿verdad? Yo creo que ya lo sabemos distinguir. Pues nada más, señoras y señores, buenas tardes y un cordial saludo a todos.